donde vamos a llegar. Venimos a tomar unos saquitos de yogur y ahí vamos. Les contamos que estamos acá en un tour que hicimos hotel y el almuerzo es un poco largo, ¿no? Salen aproximadamente 400 pesos uruguayos. Estamos llegando a Porto Alegre, ya estamos cerquita de Porto Alegre, estamos en Guaíba y nos agarró un diluvio. Miren cómo llueve, llueve mucho, mucho, mucho. Y conseguimos este hotel acá para quedarnos, Hotel Arrastao, acá en la ruta nada más. Y bueno, llueve abundante y bueno, hacemos un alto acá y nos quedamos acá. Ya la vamos a guardar. Lástima no trajiste la campera. Ya vamos a guardar la moto porque ya por hoy nos vamos a quedar acá. Hoy es nuestro segundo día de viaje. Estamos en Guaíba. Ayer estuvimos en Yaguarón, hicimos la primera parada ahí. Nos encontramos con Daniel, estuvimos ahí, compartimos un desayuno con él. Y bueno, después nos separamos, él venía llegando y nos encontramos ahí en Yaguarón. La idea era hacer un poco más, pasar un poco más de Porto Alegre, pero decidimos quedarnos acá porque llueve mucho, está lloviendo mucho, llovía mucho, había muchos camiones y estaba muy feo el tiempo y bueno, antes de pasar Porto Alegre decidimos quedarnos acá. Sí, estaba fea la ruta porque había mucho camión, nos mojaban. Y ahora se largó mucho más fuerte, mucho más fuerte. Mañana, la idea mañana era hacer solamente 100 kilómetros y vamos a tener que hacer un poco más porque bueno, no llegamos al destino que queríamos llegar hoy. Y mañana van a ser unos 200 kilómetros más o menos. Sí, vamos a ver si podemos llegar a Antonio Prado mañana. Así que bueno, esperemos que no llueva o que llueva poquito. Así están las cosas hasta hoy y después les seguiremos contando entonces. Así está el tiempo hoy. Ya está cayendo la noche y nosotros acá mansos, Ya estamos aprontando todo para irnos y yo veo que está más claro todo, ¿no? Y yo le digo a Richard, está saliendo el sol para ahí. Dice, sí, vos ves que sale el sol porque en realidad no sé, está más claro, pero ya ver salir el sol con toda esta nube es como positivismo. Al menos no llueve. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sale el sol o no sale el sol? Bom dia, pessoas. Buen día. Acá estamos bajando las valijas, pero voltamos por las camperas. Sí, voltamos. Bueno, ahí llegó Richard. Vamos a cargar las valijas.
Estamos en Buen Principio, pasando ahí Porto Alegre. Nos agarró un impresionante el aguacero que nos agarró. Por suerte ahora amainó un poco y seguimos rumbo a... Vamos para Antonio Prado. Nos persigue la nube. Últimamente la tecnología me supera, ¿no? Porque venís andando por esta ruta y te dice peaje electrónico. ¿Qué pasa? Hay cámaras arriba que vas pasando y te captan y ta, ahí, así es como te cobran el peaje. Pero como nosotros no somos de acá, me venía preguntando, bueno, ahora paramos acá y averiguamos y me parece que es aquí que se paga, en el caso de nosotros. Y Adri está ahí adentro. Le deben estar sacando los órganos porque hace rato que está metida ahí adentro, no sale más. El tráfico acá de camiones es una cosa increíble. Vengas en la ruta que vengas, es impresionante. Y a las velocidades que andan, ¿no? Pero bueno. Lo vi de pedo, vi que había una entrada ahí que decía pagamento de peaje electrónico. Esas nubes bajas, creo que estamos en un lugar muy alto acá y esas nubes bajas seguramente tienen agua. Bueno, y esto es en la carretera, miren dónde está la moto. Ahí. Rumbo a Antonio Prado y nos encontramos con esta cascada acá. Una ruta muy linda, muy escénica, de muchas curvas, mucha vegetación y no tanto tráfico como en la ruta que veníamos hoy. Ya se siente un poquito más el calor. Parece que el agua nos ha dado un poco de tregua. Venimos haciendo esta ruta panorámica como les venimos mostrando, que además de altura, curvas, tiene unos paisajes increíbles y nos hemos encontrado con un par de cascadas ahí. Impresionante. Una ruta muy hermosa. Tenemos que aplaudir a Adri, que fue la que la descubrió. Quería pasar por acá sí o sí y impresionante, buena elección, sí señor. Estamos yendo rumbo a Antonio Prado
Pasamos por Buen Principio. Ya queda muy poco para llegar al destino de hoy. Vamos a ver qué nos depara. Estamos camino a Antonio Prado. Salimos de Farroupilha y vamos a Sant Antonio Prado. No por la ruta habitual que va todo el mundo, sino por una alternativa sería. Es muy linda, me hace acordar a la ruta de los Yungas en Argentina. Impresionante la vegetación que hay acá, es increíble. Primero empieza como la ruta del vino. Sí. Por allá, la ruta del vino, ahí después. Mucho viñedo, impresionante la cantidad de viñedo que hay. Y acá nos encontramos con esta cascada. Parar en algún lado acá, imposible. Ahora les vamos a mostrar algo. Richard, ¿qué encontramos? Y es gratis. Es gratis. Pasen a verlo. Se llama Cascata da Estrada. Aquí al alto de la ruta. Miren lo que es. Una belleza. Cuanto más llueve, más agua hay, ¿no? Pero es hermosa. Bueno, me sorprendió un río que corre acá al lado nuestro, allá abajo, impresionante. Todavía no pensé que estuviéramos tan alto. Acá nos encontramos con un puente de fierro.
Seguro, ahí está, mira. Mira el puente allá abajo. Se ve que en algún momento ese cayó. Mira qué lindo que está este. Qué lindo lugar, loco. La verdad. Región del vino. Qué lindo lugar. Muy bien, seguimos. Veníamos bajando. Pensé que íbamos a seguir bajando, pero acá veo que otra vez subimos. Estas sierras son increíbles. Muy, pero muy aconsejable es venir a recorrerlas. Ahora dejamos al cruzar, obvio. Ahora obviamente al cruzar el puente dejamos el río a la izquierda. Y calculo que nos vamos a alejar de él, me parece. O no. No, vamos a bordearlo, parece. Vamos a seguir bordeando. Lleno de cascadas por todos lados. Una ruta digna de hacerla paseando. Para llegar acá, nosotros venimos, como les contamos ayer, desde antes de llegar a Porto Alegre, antes de cruzar el puente ese gigante que hay antes de llegar a Porto Alegre, que les contamos que nos habíamos quedado ayer por la lluvia. Otra cascada más, otra caída de agua. Y bueno, el tema que para llegar acá es no complicado, pero tenés que ir por la BR-116 y después doblar a la izquierda. Tenés que bancarte el tráfico impresionante que hay, pero la verdad que vale la pena. Tuvimos un tema ahí con los famosos radares electrónicos que todavía no, en Uruguay no existen, pero ya van a existir, porque todo lo que es esta tecnología llega un momento que aparece. Sinceramente te la regalo, ¿no? Porque es una complicación. Ni hablar con el tema de que le sacan trabajo a la gente, ¿no? Ya vamos a arrancar por ahí. Cada vez la gente tiene menos trabajo porque se están inventando este tipo de cosas. Bueno, vas en la ruta y te dice fiscalización electrónica. Resulta que hay cámaras, yo no sabía eso, capaz que ustedes sí. Hay cámaras en la ruta y esas cámaras ya te están cobrando el peaje. Ya te están cobrando un peaje por pasar. Una complicación para nosotros porque supuestamente dice que tenés que pagar con el tag. El famoso tag que tienen acá en Brasil. Obviamente nosotros, como somos turistas, no lo tenemos. No tenemos ni idea de lo que es el tag. Supongo que debe ser algo que se refiere a todo lo que tiene que ver con el tránsito. Bueno, qué hermosos lugares allá abajo. Bueno, el tema es que cómo pagamos, ¿entendés? Llegamos a un lugar ahí, averiguamos, le dimos el número de placa, el número de matrícula, y todavía nos preguntaban si estábamos seguros, si habíamos pasado por ahí, porque no lo habían registrado todavía. Por allá al rato nos dice que seguramente lo pasaron al tag, que puede ser que en 5 días aparezca lo que tengamos que pagar y que tenemos 30 días para pagar.
mediante una aplicación que, bueno, te dan un folleto ahí con un código QR para poder entrar y pagar. Una poronga, ¿qué querés que te diga? A mí me gusta pasar por el peaje y pimba, pagar, loco. Fácil, ¿entendés? Estos locos piensan que, no sé, capaz que sí, capaz que para la gente es más fácil. Pero para los que viven acá, para nosotros los turistas, no. Por lo menos en mi caso. Por lo menos en el caso nuestro, ¿no? Yo qué sé. Bueno, seguimos recorriendo esta hermosa ruta. Creo que nos quedan muy pocos kilómetros. Seguimos subiendo, ¿eh? Y acá ven la cantidad de curvas que hay. Impresionante. Estamos cruzando Nova Tropa do Sul. Un lugar donde si querés vivir tenés que tener buenas piernitas, porque acá es todo para arriba. Y acá, a ver, sigo Antonio Prado para adelante, 27 kilómetros. ¿Querés que pare? Pase, señor. A mí me parece que... Está bien, está bien. No pasa nada, amigo. Estamos paseando. Me parece que mucho motociclista no pasa por acá, porque nos miran medio como que le llamamos un poco la atención. Pensé que era más chico, Pensé que era más chico, pero hace unos minutos que ya venimos rodando por acá por la ciudad. Muy linda, pueblo muy chico, muy lindo. Estamos transitando la rodovía 448. Me había olvidado de comentarle. Me llama la atención impresionante cómo plantan en la altura, sí, Bueno, obviamente no les queda otra, ¿no? Porque es todo cerro, pero impresionante, me llama mucho la atención. Claro, plantar tienen que plantar. Y si no queda otra, ¿qué va a hacer? No es el primer lugar que vemos estas plantaciones así en la montaña. Se ven en Bolivia, en Perú, en Ecuador vimos mucho. Claro, para nosotros a nosotros tal vez nos llama un poco la atención porque como tenemos un país chato, no tenemos ese problema.
Ojo, hablo de esta zona, ¿no? Porque Brasil no es todo así, obviamente. Está de más decirlo. Bienvenidos a Antonio Prado. Muy bien. Llegamos. Centro histórico para adelante. Hospital. Lomos de burro. Lindo rancho acá, ¿eh? Esa puerta. ¿Qué lo parió? Bueno. No es tanto igual. Ah, es por esta. Ah. Impresionante cómo hacen. Mirá ese repecho para allá arriba, muchacho. Que lo parió. Oh. Impresionante. Sí. Una cosa que me llama la atención es por qué en las ciudades ponen adoquines. Allá. Allá. Tienen una locura bárbara. Este hombre viene mirándome como que me va a decir algo. No. Bueno, ahí va Adri a averiguar. A ver si nos quedamos acá. O seguimos buscando dónde quedarnos, ¿no? Mira esa escalera para arriba ahí, boludo. Mira esa escalera para arriba ahí. Nada, impresionante. En esta ciudad está la concentración de edificios de la época de la inmigración más grande que hay, de italianos. Hay aproximadamente 48 casas. Aquí podemos ver algunas. ¿Está cómoda? Sí, estoy cómoda. Y qué rico lo que comimos acá. La verdad. Un pastel que era gigante con carne.